Buenos días, mis estimados hermanos y bendiciones. Hoy continuamos o ya cerramos con la serie ¿Qué hacer cuando los días son malos? Es importante destacar que durante todo este tiempo hablamos diferentes tópicos como consejos con relación a qué hacer cuando los días son malos. Y hoy cerramos con confiar en el que nunca falla o el que nunca nos falla a usted y a mí. Y ese es nuestro Señor, quien nunca fallará en tu vida ni en la mía. Tal vez yo como pastor sé que tengo fallas y voy a fallarle a usted, a sus expectativas, en muchos aspectos. Pero el Señor nunca nos falla a nosotros, primero porque Él a través de su palabra establece las expectativas reales que debemos de tener hacia con Él y para con Él, y eso nos permite a nosotros entonces estar claro qué debemos esperar de nuestro Señor y qué cosas no. Le voy a invitar, por favor, lo primero que tengo por acá es que usted pueda leer conmigo en esta presentación una frase de A.W. Pink. W. Pink o Pink fue un gran pensador cristiano, un hombre muy inteligente, muy sabio, un pastor, y él decía algunas cosas interesantes, ¿no? Y aquí hay una de ellas que es interesante para usted y para mí. Dice: muchas veces en lugar de un río, Dios nos da un arroyo que hoy brota y mañana quizá estará seco. ¿Y por qué Dios hace eso? Bueno, para enseñarnos a no descansar en las bendiciones, sino en el dador de las mismas. Parafraseando este pasaje, esta frase de Pink, muchas veces nosotros confiamos más o descansamos más en las bendiciones que en el dador de las bendiciones. Y de allí el tema de hoy. Debemos confiar y descansar en el dador de las bendiciones, no solamente las bendiciones. Vivimos un tiempo posmoderno donde la iglesia evangélica en el mundo confía más en las bendiciones, las cosas que tiene, las cosas que les pide el Señor: mi casa, mi carro, mi dinero, mi trabajo, y Dios me bendijo, pastor, con un aumento de sueldo, y Dios y esto, pero confiamos más en esas bendiciones que en el dador de las bendiciones. Y por eso, mi hermano querido, en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, donde precisamente esas bendiciones que la gente considera estabilidades en sus vidas pueden pasar de un momento a otro. Hoy puede ser que tengas un negocio, mañana no. Hoy puede ser que tengas un buen trabajo, mañana no. Entonces todas esas cosas son movibles. Lo interesante es permanecer en las cosas que son inconmovibles, y una de ellas es el dador de las bendiciones y no solamente la bendición. Y para eso te voy a pedir que por favor vayas al libro de Reyes, ¿sí? Yo quiero que veamos Reyes 17, ¿sí? Y ahí en primer libro de Reyes 17 vamos a ver a Elías. Sí, es interesante la historia de Elías. Yo sé que esto se le ha sacado mucha punta con respecto a la harina, el aceite, las vasijas, pero hay algo que yo quiero mostrarle a ustedes acá con respecto a Elías y este proceso de Elías, o en la vida de Elías, que nos va a servir a todos nosotros. Fíjense, por ejemplo, todo el pasaje de Elías es sumamente interesante, pero yo voy a detenerme en el versículo 6 y 6 y 7, y dice de la siguiente manera. Primer libro de Reyes, capítulo 17, estamos hablando de Elías, el famoso profeta Elías, y dice en el 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, pero no había caído lluvia, porque no había caído lluvia en la tierra. Fíjense, mis hermanos amados, y es lo primero que yo quiero que
veamos acá, o el primer punto que se desprende de estos pasajes, es no descansar en la bendición, sino en el dador de la misma. Fíjense, en el verso 7 dice: y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Todos ustedes saben, si leemos en retrospectiva la historia de Elías, sabemos que él está huyendo de Jezabel. Y Dios le permite que él huya de ese lugar después de haber realizado un hecho sobrenatural de hacer descender fuego del cielo. Pero Elías huye. Y Dios nos muestra a través de Elías que podemos tener esos momentos de victoria, de euforia, de gloria en el Señor, pero también momentos de debilidades, momentos de tristeza, momentos de angustia, como lo está viviendo Elías. Por eso, ese falso evangelio que se predica en estos días, donde a usted no le pasa nada, usted derrota la muerte, usted reprende espíritu de muerte, reprende el COVID-19, o sea, son enfermedades y obviamente nosotros no la vamos a abrazar ni le vamos a decir sí, bienvenida, no, obviamente que no, pero confiamos en la providencia, en la voluntad de Dios en nuestras vidas, no en nuestras propias fuerzas, hermano amado. Y Elías, un hombre que hizo descender fuego del cielo, después es amenazado y huye. Dios le permite huir, y yo creo que todo esto está para nuestras propias experiencias como cristianos contemporáneos. Pero Dios le dice, bueno, ve al oriente, en el verso 3, escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Fíjense, Dios le habla y le dice, escóndete. Y aunque Dios está con nosotros, hay momentos donde Dios dice, escóndete. ¿Sí? Y allí es seguir la voluntad de Dios. Y no significa que Dios sea un miedoso, que Dios no tiene el poder para pelear con Jezabel. No, Dios le dijo, Elías, ve y escóndete. Porque hay algo más importante que yo tengo que enseñar a tus futuros hermanos allá en el 2020, en tiempos de pandemia, de cuarentena. Yo tengo algo que enseñarles a ellos. Y entonces es necesario que te escondas. Verso 3. Sal de allí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Versículo 4. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Extraordinario. Fíjense que Elías sabía que él no descansaba en el pan y en la carne que le llevaban los cuervos, ni en los cuervos, sino al que le había dado orden a los cuervos. Y ustedes saben, hermanos amados del Centro Cristiano Genezaret, que siempre les he dicho que nosotros no confiamos en los cuervos. Nosotros confiamos en el que le da la orden a los cuervos. Entonces yo no confío en un bono, yo no confío en una caja, yo no confío en una bolsa, yo no confío en nada de eso. Mi confianza no descansa en esos elementos, descansa en aquel que ordena y da así el querer como el hacer por su buena voluntad en los corazones de los hombres, sean cristianos o no, para que puedan bendecirme. Y dice, beberás del arroyo. Y le ordené a los cuervos a que te sustenten. 5. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y fíjense el 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Yo quiero que usted preste atención allí un momento. Le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. En otras palabras, hermanos, Elías era un hombre que vivía del día a día. Para Elías era un reto el día a día. Tal vez usted me dirá, pastor, para mí también. Bueno, para mí también, mis hermanos. Para mí como pastor, que dependo del ministerio, o mejor dicho, dependo del Señor, no del ministerio, porque no he sido gravoso a la iglesia. Dependo del Señor. Mi día a día es un reto, como era el de Elías. ¿Por qué? Porque Elías tenía que esperar que descendieran los cuervos, que le llevaran pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Elías no podía decir, bueno, ay Dios mío, me provoca un pancito con café con leche a las 3 de la tarde y estos cuervos llegan a las 6. No. Elías tenía que esperar la provisión de Dios diariamente. ¡Wow! ¿Se acuerdan del maná en el desierto? Era la provisión diaria. Elías no podía guardar carne y pan para el día siguiente. Tenía que depender todos los días de Dios. Y yo sé que en Venezuela, tanto usted como yo, dependemos todos los días del Señor.
¿sí? Entonces dependemos de él. Y cuando él tenía sed, dice, tomaba del arroyo. Entonces Elías tenía una dieta específica de pan y carne y agua, ¿sí? Todo sustentado por el Señor de una vez. O sea, dependía, si lo vemos desde este punto de vista, de la buena voluntad de los cuervos y del arroyo. O sea, todos los días los cuervos no pueden decir, ay, qué fastidio, ahora me toca llevarle pan y carne a Elías. ¿Por qué no mandas a otro, pastor? ¿Por qué no mandas a otra persona, pastor? Yo no puedo hacerlo. O sea, hermano querido, los cuervos obedecían todos los días para bendecir a Elías. Ahora, imagínense un cuervo cuidando carne, como dice por ahí el refrán. Es absurdo, es ilógico, pero esas cosas las hace Dios para demostrarnos a nosotros que aunque el cuervo anhela la carne, la lleva en su boca, no se la come para bendecir a otro. Ahora, el cuervo es hasta más inteligente que algunos de nosotros. Hay personas que están reteniendo las cosas en estos momentos para no darle a otro porque ellos tienen que tener, sin entender que en tiempos de crisis, en tiempos de pruebas, si te pones a guardar el maná se te va a podrir en la casa. Tienes que ayudar a otra persona. Yo no estoy hablando que tú te quedes sin comida, que no sustentes a los demás, a tu propia familia, porque lo diste todo. No, hay que ser sabio, hay que ser inteligente, pero no almacenes más allá de lo que puedas almacenar, porque puedes bendecir a otra persona. Puedes ser ese Elías que una viuda está esperando. O en el caso de algún hombre, que un viudo está esperando. Porque siempre vemos a la viuda, pero también hay hombres que pasamos necesidades, que necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Y lo interesante que yo quiero que usted note aquí son dos elementos, el cuervo y el arroyo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo tiene en mente? Cuervo y arroyo. Ahora, ¿qué pasaría si Elías, fíjese en el verso 7, y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó? Ahora, la pregunta sería, hermano amado, ¿qué pasaría si Elías se queda allí más tiempo de lo necesario? Fíjense que Elías podía acostumbrarse, número uno, a esperar al cuervo en la mañana y en la tarde, ¿sí? Y ser conforme con carne y pan. Listo. Elías podía acostumbrarse a una dieta de agua, pan y carne. Todos los días, Dios sin falta alguna enviaba el alimento. A ti se te puede olvidar bendecir a un hermano. Ay, hermano, aquí le tengo la ofrenda. Pastor, Dios, gracias a Dios que lo veo. Pues yo estoy esperando que pase esta cuarentena para bendecir su vida. Hermano, me seco. Pero en el caso de Dios, todos los días, con cuarentena, sin cuarentena, mandaba a los cuervos en motocuervo, pero llegaban para bendecir la vida de Elías. Eso quiere decir que Dios también envía personas todos los días para bendecir tu vida. Algunos cristianos se resisten, otros no se atreven a hacerlo, pero Dios siempre va a usar a alguien. Y confío siempre en el proveedor, no en la provisión. Y fíjense, ¿qué hubiese pasado si Elías se queda allí más tiempo? Si leemos hasta el pasaje 7, decimos, pero Dios, ¿cómo es posible que haya secado el arroyo? ¿Cómo es posible que los cuervos ya no estén atendiendo a Elías? ¿Cómo se te ocurre? El pobre profeta va a morir allí de inanición. Va a morir porque no tiene comida, no tiene agua. Pero ¿qué pasa, mi hermano querido, si Elías se queda más de lo necesario? Les aseguro que comenzaría a adorar a los cuervos y a pensar que no es Dios quien le bendice, sino los cuervos. Y eso es lo que pasa cuando tú te acostumbras mensualmente a recibir algo. Tú comienzas a bendecir la provisión, a adorar la bendición y no al que te provee. En otras palabras, si nosotros no aprendemos a confiar en el dador de la bendición, creeremos que las bendiciones lo son todo. Y no es cierto. Por eso usted vive escuchando predicadores. Declaro y decreto que este carro es mío, declaro y decreto que esta casa es mía, declaro y decreto que tal cosa, que llueve dinero. Y la otra vez los dije, algunos superapóstoles están desesperados en abrir los templos. ¿Y sabe por qué? Porque en sus templos llovía oro del cielo, del techo. Entonces imagínense, en esta crisis los templos cerrados, entonces no está produciendo oro los techos de los templos. Entonces, no son
Las bendiciones no lo son todo. Dios lo es todo, no las bendiciones. Tu trabajo no lo es todo, es Dios quien te provee el trabajo. Tu empresa no lo es todo, hermano querido. A veces invertimos en nuestro trabajo, invertimos en nuestros negocios, pero en Dios no. Porque estamos entendiendo que para nosotros es más importante la bendición que el que bendice. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, tu trabajo, hay creyentes, como le estoy diciendo, que invierten en su trabajo, mejoran su situación económica porque creen que quien lo sustenta es su trabajo y no Dios. Confían más en su empleo como bendición que en el dador de las bendiciones. Pero ¿qué pasó en el verso 7? Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Entonces Elías tuvo que darse cuenta que no eran los cuervos los que buscaban el pan y la carne para bendecir a Elías porque los cuervos son buenos. No era el arroyo que producía agua porque Elías tiene sed. No, era una orden del cielo. Ahora, ¿por qué a ti se te bendice? ¿Por qué te llega un bono? ¿Por qué te llega una bendición? No es porque el fulano es bueno, es porque hay una orden divina que dice, me ayudas a fulano. Ahora, lamentablemente, algunos cristianos se resisten a ayudar a otros o son selectivos en su ayuda, y así no puede ser. Tú no puedes ayudar a quien tú consideras que debes ayudar. Tú tienes que decir, Señor, ¿a quién debo ayudar? ¿Quién quieres tú que yo ayude? Fíjense, Elías entendió, y esto está aquí en la palabra para que nosotros entendamos, que no es el arroyo el que produce agua, es Dios por la lluvia. El arroyo también necesita sustentarse del agua. Y el arroyo necesita que Dios dé la orden para poder producir, para bendecir a otros. ¿Sabe que hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención? Que los árboles producen fruto, pero ellos no comen de su fruto. Producen fruto para que otro coma de ellos. Y la gran pregunta es, ¿tú estás produciendo frutos para sustentar a otro o estás produciendo frutos para sustentarte tú mismo? Recuerda que la bendición no lo es todo, es aquel que produce la bendición. Fíjense, mis hermanos, el arroyo se acaba, los cuervos dejan de venir, los bonos dejan de llegar, las bolsas dejan de llegar, pero Dios permanece para siempre. Dios es fiel en tu vida. Por eso Dios te está diciendo, no es eso lo cual tú añoras y peleas por eso. Soy yo el que produce la bendición. Soy yo el que no permite que el arroyo se seque. Soy yo el que sigue enviando a los cuervos a que te sustenten en estos momentos de crisis. Soy yo, no es la bendición, es el que bendice. Lo segundo que quiero que veamos acá, hermano querido, es que el arroyo se seca. ¿Sí? Los cuervos no vienen, pero Dios permanece para siempre. Si estuviéramos aquí en vivo, le pidiera que se parara y aplaudiera al Señor. Porque el arroyo se puede secar, los cuervos no pueden ser que no vengan, pero Dios permanece para siempre. Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestro proveedor. Y usted dirá, bueno, Pastor Luis, entonces, ¿cómo usted aplica eso en su vida? Lo aplico todos los días, porque no es el hombre que me provee, no es el hombre que me sustenta, no es su ofrenda, no es su diezmo quien me sustenta, es Dios que lo hace. Porque los diezmos y las ofrendas fallan, los hombres y las mujeres fallan, pero Dios permanece para siempre. Ahora, como recuerde que Elías vivía del día a día, igual que usted y que yo. O sea, a Elías, igual que como en AA, él decía un día a la vez. Un día a la vez. Y él nota que el arroyo se va secando. Y Dios como que no dice nada. Hey, Dios, tú sabes. Tienen tiempo que no me depositan. Tienen tiempo que hay hermanos que me dicen, sí, pastor, mañana lo hago, no sé qué, y se les olvida. El arroyo se va secando, Señor. Ya no hay tesoro, ya cuesta hacer una que otra cosa. Y Dios no dice nada, Dios se queda callado. Porque Dios dio la orden, pero tú decides hacerlo o no hacerlo. Pero Dios se queda callado. Los cuervos, Señor, ya no son tan puntuales. Ya los cuervos no pueden transferir, no pueden hacer pago móvil. Tú sabes, no pueden hacer muchas cosas. ¿Qué está pasando, Señor? Y comenzamos a pensar, ¿será que Dios se olvidó de mí?
O sea, porque Dios era muy puntual mandando a los cuervos para que me alimentaran, pero ya los cuervos no lo están haciendo tan seguido. Ya la provisión no me llega todos los días, ya son cada 15 días o ya es cada mes. ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios se olvidó? Y comenzamos, hermanos, a buscar soluciones alternas, fuera de la voluntad de Dios. Entonces comenzamos a hacer un pozo para buscar más agua, porque ese arroyo se está secando, tú lo sabes. Entonces se está secando, déjame aperturar otro, porque el problema no es que Dios me está moviendo a otro nivel, sino es que yo quiero mantenerme alimentado por los cuervos y voy a abrir un arroyo porque ya el agua está escaseando, ¿no? O un pozo, que están ahorita muy de moda en Venezuela por la falta del agua. Y comienzas a pensar, Dios se olvidó de mí. ¿Será que hago más horas extras en mi trabajo? Pastor, yo no me voy a congregar tanto, usted sabe, porque yo necesito comer, yo necesito alimentar a mi familia. Y usted sabe, mi trabajo es la bendición que Dios me dio, mi negocio es la bendición que Dios me dio. Y entonces yo necesito trabajar más, usted sabe, para producir más. Hermano, no es tu trabajo. No es que si tú no trabajas no comes, es Dios quien lo produce en ti. Es Dios quien manda a bendecirte. A que la dieta muchas veces es pan y carne, gloria a Dios. Disfrútalo, gózalo. ¿Sí? Tengo un querido hermano pastor que cuando sus hijos no tienen lo que llamamos acá en Venezuela, salado, carne, pollo, todas estas cosas, y le sirve el arroz, él le dice, bueno, hoy tenemos arroz con gloria a Dios. ¿Y qué es el gloria a Dios? Bueno, el gloria a Dios es que te comas el arroz, así sea con mantequilla, pero acompañado de un gloria a Dios. Así no tengas carne, así no tengas pollo. Pero Dios sabe de las cosas que tienes necesidad antes de que tú se la pidas. Lo que pasa es que estás confiando más en tus fuerzas, más en tu trabajo que en el proveedor. Consideras tu negocio, tu empleo, una bendición y le das más importancia a la bendición que al que produce la bendición. Déjame cuadrar el bono patria con alguien. Entonces comenzamos a pagar para que nos metan en eso, para que yo aparezca y podemos caer hasta en la trampa. ¿Será que mejor no diezmo y así me alcanza un poco más? Entonces comenzamos a cavar pozos donde no hay. Comenzamos a buscar estrategias que no funcionan. Mejor me busco otro trabajo y tengo dos. No me congrego, pero Dios sabe. Son cosas que comenzamos a pensar cuando el arroyo se seca o cuando los cuervos no vienen con la frecuencia que vendían antes. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir confiando en el arroyo y los cuervos y no en el que no en el que le da la orden de alimentarte? Por ejemplo, mis hermanos amados, tenemos el Salmo 127, 1 y 2. Y algunos hermanos de manera irónica me dicen, pero es que usted le gusta Biblia de las Américas. Sí, pero hay una razón teológica y de peso en traducción y todo esto. Hay un pastor muy amigo que me dice, es que la Biblia que tú escribiste, Luis, porque me gusta y me gusta por este salmo, porque está traducido de esta manera en esta versión. El Salmo 127, 1 y 2 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú estás edificando tu negocio en tus fuerzas, tu empleo en ti mismo y no en el Señor, hermano querido, en vano estás edificando. Si tu negocio no sirve para bendecir a un hermano, si tu empleo no sirve para bendecir al cuerpo de Cristo, en vano estás edificando. Y todo lo que sembramos, eso segaremos. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Vivimos afanados. No, Señor, yo tengo que producir. Yo, si me quedo más tarde, lo que no hice en todo el día lo voy a hacer en esta hora. Pero cierro tarde el negocio. Así no ore, así no haga nada. Dios me entiende. El Señor dice, de nada te sirve que te levantes muy de madrugadas y vayas a reposar muy tarde y que comas pan de dolores. Y hay un punto y coma, que dice, pues
que a su amado aún da a su amado aún mientras duerme. O sea, Dios da a su amado aún mientras duerme. Maravilloso. Dios me da aún mientras estoy durmiendo. Ahora, no es que voy a pasar todo el día durmiendo para que Dios produzca para mí. No, de eso no se trata el Salmo. Pero, pues, Dios da a su amado aún mientras duerme. Mientras tú no estás haciendo nada, Dios está haciendo cosas a tu favor. Sin pedirte permiso, sin decirte, ayúdame fulano, ayúdame fulana, porque yo soy Dios pero no puedo bendecirte, necesito de tu ayuda. No, Él te bendice aún mientras tú estás sin hacer nada. Te quedaste sin trabajo, Dios provee personas que te ayuden, pero no es que vas a pasar toda la vida sin trabajo, sin empleo, pero Dios te va a ayudar. Mateo 6, 25 y 26, hermanos, dice: por eso os digo que no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. Imagínense, o sea, Dios me está diciendo a mí: Luis, no te preocupes, chico, por lo que vas a comer. Señor, ¿cómo que no me voy a preocupar en Venezuela con la situación que estamos viviendo? ¿Ah? ¿Cómo que no me preocupe? Y el Señor dice: no te preocupes, porque tu vida es más importante que lo que comes y lo que bebes. Y muchas veces nos afanamos, hermano querido, por tener más comida y bebida y vestir nuestro cuerpo que por nuestra propia vida, pero la vida se acaba. ¿Y dónde queda lo que comiste, lo que bebiste y lo que vestiste? Y el Señor dice: tu vida es más que el alimento y tu cuerpo es más que la ropa. Entonces, no descansamos bien, no comemos bien, no hacemos ejercicio. ¿Y qué pasa? Porque tengo que trabajar, pastor. Porque el arroyo se está secando. Los cuervos ya no están llegando, ya no me están depositando. Y el Señor dice entonces: mira las aves del cielo. Usted, hermano, ¿alguna vez se ha puesto a pensar lo insignificante que son las aves? Los pajaritos. Los pajaritos no producen nada. Y el Señor dice: esas aves del cielo no siembran. Entonces Dios utiliza a los hombres para que siembren y cieguen y recogen los graneros para que alimenten las aves. Y donde estoy veo muchos pajaritos y muchas cosas. Y ellos comen de las migajas que se te caen a ti. Comen de lo que producen los árboles. Y los árboles no producen para ellos, producen para los demás. Y por eso el Señor nos compara como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Bienaventurado el que es como un árbol en tiempos de crisis. Y sin embargo, dice la palabra: vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta que tumba todos los paradigmas de aquellas personas que trabajan y se esfuerzan por sus propias fuerzas sin confiar en aquel que les provee. Y dice: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? O sea, ¿tú no has considerado que tú eres más valioso que esa ave? ¿Tú no has considerado que yo tengo cuidado de ti, de todo lo que necesitas? Entonces, hermano querido, no confíes solamente en la bendición. No descansa en la bendición, descansa en aquel que produce la bendición, que te da aún mientras tú estás durmiendo y que te considera muchísimo más valioso que cualquier cosa en la creación. La tercera cosa, para terminar, mi hermano querido, es que Dios es un Dios de estrategias, y eso me gusta, porque Dios siempre tiene una estrategia. Los que no sabemos y andamos perdidos somos nosotros. Porque no preguntamos a Dios la estrategia. Nos pasa algo, se está secando el arroyo. Bueno, Señor, yo entonces voy a hacer más horas extra, déjame cuadrar un bono, será mejor que nos diezme y así me alcanza. Y voy contrario a todas las leyes bíblicas, pero bueno, yo lo hago de esa manera y a mí me funciona. Bueno, tú crees que te funciona. Mejor me busco otro trabajo y tengo dos y me congrego menos, pero Dios lo sabe. Y comenzamos a buscar estrategias. Y Dios dice: hey, yo soy un Dios de estrategias. Tienes que hablar conmigo, porque tu estrategia
no funciona, las mías funcionan. Yo he probado y Dios es un Dios de frutos, hermano amado. Gloria al Señor por eso. Dios es un Dios de frutos y lo que Dios te dice que debes hacer, lo debes hacer porque lo que Él dice que debemos hacer, produce. Lo que tú dices que debes hacer, a veces la pega, a veces no. Pero Dios siempre la pega, Dios siempre lo hace. Y por eso, fíjate que entonces en Mateo 6, 7 y 8 dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, hermanos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros se lo pedís. Entonces, yo igual le oro al Señor, yo igual se lo pido, Señor, ayúdame con esto, Señor, a ti te parece, a ti te gustaría, mi rey, a ti te parece, tú estás de acuerdo con esto que estoy pensando, a ti te gustaría que yo hiciera esto. Yo le consulto al Señor, pero si ahorita, hermano, ni siquiera a nuestros pastores y a nuestros líderes le queremos consultar nada, simplemente vamos y le decimos, yo voy a hacer esto y ya. Entonces, ¿cómo tú le consultas a Dios? Y eso es una mala enseñanza. Usted no va a Dios con un plan. Mire, Señor, bendice mi plan. No, usted dice, Señor, ¿tú crees que a ti te parece que yo haga esto, haga aquello? Y dice el Señor, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros se lo pidáis. Y de allí viene, hermano amado, el Padre Nuestro que estamos estudiando en nuestra congregación. Tenemos que entender el Padre Nuestro. Tal vez, hermano querido, tu Padre y el mío fueron irresponsables, pero Dios no lo es. Tal vez tus padres o tu padre te abandonó o fue un padre ausente, pero Dios no es un padre ausente. Dios es un padre presente en tu vida y en la mía. Dios es un padre responsable que envía cuervos, que mantiene el arroyo, pero para movilizarte de un lugar a otro, a veces permite que el arroyo se seque, que los cuervos no lleguen. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que seas una persona creativa, que seas una persona que pueda avanzar en el nombre de Jesús, no que te quedes estacionado cerca de un arroyo o dependiendo de los cuervos, sino que Dios dice, ok, eso es por un tiempo, pero eso es para que te recuperes, para que tomes fuerzas, para que sigas adelante, no para que te acostumbres al pan y a la carne y al agua. No te creé para eso. Tienes que retomar fuerzas. Sí, llega un momento en que decimos, Señor, no aguanto más, necesito reposo. Está bien, reposa, pero ahora levántate y ve y sírvele a otro. ¿Dónde dice eso, pastor? ¿Dónde dice eso? Bueno, hermano querido, el plan de Dios era que Elías fuera sustentado por una viuda. Tremendo. Señor, me quitas el arroyo, me quitas los cuervos y me vas a mandar para donde una viuda. O sea, Dios, no es que yo quiera ofenderte, pero tú sabes que las viudas no tienen nada, mano. Porque hasta el marido se le murió, no tienen nada, no les queda nada. Y me vas a mandar para donde una viuda. O sea, mejor porque no me mandas para el palacio de un rey. Mejor porque no me mandas para una super iglesia que hacen de todo. Me vas a mandar para la que no tiene recursos, para los pocos hermanos. O sea, no, Señor. Ahora, fíjate, esto es interesante. El plan de Dios era que Elías fuera sustentado por una viuda. Ahora, si Elías vivía del día a día, imagínense la viuda. Entonces, Elías vivía del día a día. ¿Y la viuda? Peor todavía, hermano querido. Dos necesitados bajo el mismo techo. Elías fue, entonces hace una carga para la viuda. Entonces la viuda nos dijo, bueno, Señor, yo me mandaste a Elías, ahora esta carga, más la carga que soy yo, más la de mi hijo. ¿Y ahora qué hago? Oye, Dios, tú sí eres irresponsable. Me estás mandando ahora este hombre para acá, que comen bastante de paso. El verdadero plan de Dios, hermano, no era que la viuda sustentara a Elías, sino al revés. No sé si lo ves. El verdadero plan de Dios no era que la viuda sustentara a Elías, sino al revés. ¿Dónde aparece eso, pastor? Vamos al verso 10, por favor. Y dice, él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya no quiero el cuervo, quiero de tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios. Fíjense, y le decía en el sermón pasado que nosotros no podemos tener fe por asociación.
tenemos que tener fe por convicción. Y eso fue lo que pasó con esta señora. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Hermanos, este sistema nos ha llevado a los momentos bíblicos. Si te quedas sin gas en tu casa, entonces ya sabes, prepara leña para cocinar. Entonces estamos viviendo tiempos bíblicos. 13. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces tú te niegas a bendecir a un hermano, te niegas a ayudar a una persona porque dices: este se va a comer mi bendición. Porque estás considerando que tu bendición es más importante del que bendice, del que te bendice. Entonces la viuda, tal vez a regañadientes, dijo: bueno, está bien, yo lo voy a hacer así. Pastor, soy yo solo. Y Dios dice: bueno, si considera que tú eres tú solo, así será. Mi familia depende de mí. Y Dios dice: bueno, ok, si tu familia depende de ti, está bien, no hay problema. Que te alcance con lo que tú haces. Pero cuando yo le digo: Señor, yo solamente tengo este empleo, pero Dios es mi proveedor, entonces Dios se involucra. O sea, te estoy diciendo que si tú le dices al Señor que tú eres tú solo, el Señor dice: tú eres tú solo, está bien. Pero yo no le digo al Señor: Señor, soy yo solo. No, Señor, somos. Eres tú conmigo. Es nuestro Padre. Eres tú mi sustentador. Eres tú mi proveedor. Señor, es que mi familia depende de mí. Dios dice: bueno, está bien que dependa de ti. Yo le digo: Señor, mi familia no depende de mí. Mi familia depende de ti. Y cuando yo involucro a Dios, entonces Dios se involucra. Y yo siempre le he enseñado a mis hijas y a mi familia que no dependen de mí. Dependemos del Señor. Y cuando alguna de mis hijas me dice: papá, necesito tal cosa, así tenga el dinero, le digo: ore a Dios, que Dios es nuestro proveedor. Involucro a mis hijos, involucro a mi familia. ¿En qué? Que reconozcamos que Él es nuestro proveedor. Mi familia no me debe decir: tu Dios. No. Nuestro Dios es nuestro proveedor y es nuestro sustentador. Si tú hasta ahora estás diciendo: es que mi familia depende de mí, por eso es que te va como te va. Mi familia de Luis Blanco no depende de Luis Blanco, depende del Señor y del proveedor, porque no descansan en mis fuerzas, descansan en las fuerzas del Señor. Y el Señor dice: antes de que me pidan lo que me van a pedir, ya yo sé de lo que tienen necesidad. Ahora piensa en esto: uno que vive a diario va a otra peor que vivía a diario y no le quedaba más nada. Es como cuando tú recibes una visita y no tienes ni agua en tu casa, pero Dios te manda la visita, te manda a abrir una célula. ¿Sabe por qué muchas personas no quieren abrir una célula en su casa? Porque no tienen los recursos para atender a las personas. Pero si tú aprendes a obedecer a Dios, Dios te va a enviar los recursos y vas a tener para darle a esas personas su cafecito, su galletica, sus cosas. Hermano, Dios te va a proveer, pero tienes que creerle a Dios, porque la célula no depende de ti, depende del Señor. Ahora, usted dirá que Dios mande el que no tiene a mi persona, pero Dios hace todo lo contrario. Dios te manda a ti, que vives quejándote de que el arroyo se secó, a otro peor que tú, que no sabe, que solo se queja, sino que se echa a morir. Entonces, cuando nosotros somos personas así, que nos cuesta bendecir a otros, Dios nos manda personas en peores condiciones que las nuestras. Entonces usted ve dos llorones juntos. Oye, pero es que a mí no me alcanza, que no sé qué. Y eso que trabajo. No, mano, gracias a Dios que tú trabajas, hermano. Pero yo que yo no trabajo, pero tampoco me alcanza, ni consigo nada. Dios como que la tiene agarrada conmigo. Entonces, se te acercan, son personas con peores condiciones que tú, que están dispuestos a echarse a morir. ¿Por qué? Porque Elías debió aprender sobre su propia experiencia de vida, que debía confiar en Dios y no solamente en la bendición. Entonces, hermano querido, tú tienes que aprender como experiencia de vida, y lo está aprendiendo Elías aquí, que debes confiar en Dios y no solamente en la bendición.
no solamente en el bono que te llega, no solamente en el hermano que te da una ofrenda de vez en cuando. No, confía en el Señor, porque Dios conoce tus necesidades. Ahora, fíjense, para ir terminando, hermano, en Primera de Reyes 17:14, el primer libro de Reyes 17:14 dice: porque Jehová Dios de Israel no se acabará, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Ahora, ok, Elías, ahora entiendes que tu confianza no está en el arroyo que se seca, porque no había lluvia y se iba a secar, sino en el Dios que provee agua para el arroyo. Entonces, cuando tú le hablas a otro que Dios le va a bendecir, tú te estás hablando a ti mismo. Hermano, confíe que Dios le bendice, que Dios lo va a ayudar. Bueno, pero esas palabras, consejero, aconséjate tú mismo. Dios te va a bendecir a ti, Dios te va a proveer a ti, pero ayuda a otro. Porque ¿cómo puedes ayudar a otro si tienes las manos llenas de maná, guardando y almacenando maná? Tienes que desocupar tus manos para que Dios vuelva a llenarlas, mis hermanos queridos. Si tienes las manos ocupadas de cosas, ¿cómo vas a esperar recibir más cosas? Tienes que pasar, tienes que entregar, tienes que bendecir a otro para que Dios siga llenando tu mano, tu vida de otras cosas. Eso es importante y pasamos al último punto que vemos: donde había muerte, Dios trae vida. ¡Wow! Tremendo. Y tal vez acá en Venezuela mucha gente espera una mortandad y espera muchísima muerte, pero donde había muerte, Dios trae vida. Y allí pudiéramos hablar del Valle de los Huesos Secos y todo esto, pero no. Yo quiero es que veamos esta última parte de este pasaje. Y fíjate, los versos del 18 en adelante, o del 17 en adelante, cuando el hijo de esta mujer se enferma y muere, no queda aliento en él, dice la palabra, Entonces Elías dijo, la mujer le dice a Elías: Elías, ¿qué tengo que ver contigo, chico? O sea, yo te he ayudado todo este tiempo y tú lo que vienes a traerme es muerte. Y él respondió: dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Ahora, yo no entiendo cómo profetas del desastre y falsos profetas de este tiempo se atreven a darle órdenes a Dios. Aquí vemos un hombre donde Dios hizo descender fuego del cielo cuando él estaba predicando. Y lo que hace es tenderse y rogarle al Señor: Señor, te ruego, por favor, te lo suplico. Ahora nosotros tenemos tanta arrogancia y se le ha creado tanta arrogancia al creyente contemporáneo que dicen: yo declaro, yo decreto, yo proclamo, yo determino. ¿Quién eres tú para determinar nada? Fíjense, este hombre, Elías, que Dios, cuando dice: Señor, prueba quién es Dios, y descendió fuego del cielo, que por la palabra del Señor en su boca iba a venir lluvia, y no tenía tanta arrogancia como la tenemos ahora nosotros. Y el Señor escuchó, y el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó el niño, lo bajó de la cámara alta de la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, y aquí está la enseñanza: ahora conozco que tú eres hombre de Dios. O sea, todo este tiempo que estaba viviendo allí, con harina, con aceite, en su vasija, no creía que era un hombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué corazón tan incrédulo, tan duro! Y cuando le dice: tu Dios, o sea, más o menos, ¿quién eres tu mujer? Esa viuda. Y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. O sea, Elías, después de todo esto que me acontece, ahora es que yo me doy cuenta que Dios me bendice, ahora es que yo me doy cuenta que Dios es quien me provee, pastor. Yo no me había percatado de eso. Tal vez la viuda decía. La viuda, al igual que muchos creyentes, confían más en la bendición que en el que produce la bendición. Porque la viuda confiaba que la harina y el aceite no iba a escasear, pero confiaba en la harina y el aceite, pero no en el que producía la bendición. Hermano querido, la mujer tenía bendiciones, pero no terminaba de confiar en Dios. Y tú puedes ser una persona que Dios
permita bendiciones en su vida, pero eso no significa que confíes en Dios. Porque si tú vives afanado de que tienes un negocio, tienes una empresa y bueno, no, yo tengo que trabajar porque tengo que producir, porque tengo que pagar. Hermano querido, tú no estás confiando en Dios, tú estás confiando en tu bendición, no en Dios. Segundo, la mujer hospedaba a un profeta, alimentaba al profeta, pero no estaba muy convencida del profeta. Entonces, hermano, fíjense esto, ese profeta representa, si lo vemos analógicamente o tipológicamente, representa la palabra de Dios. Entonces tú puedes hospedar la palabra de Dios en tu casa, puedes tener la Biblia allí, puedes abrirla y leerla, pero no estás muy convencido de que eso sea verdad. Y eso pasaba con la mujer y con Elías. La mujer lo hospedó, lo alimentó, pero no estaba muy convencida de él. Después del milagro de vida, la mujer al fin le cae la locha, como se dice por allí, y dice, ahora conozco. Ahora conozco que tú eres hombre de Dios. Ahora, después de todo esto. ¿Tienen que pasar cosas extraordinarias y sobrenaturales para que creas? Yo creo que no. Bienaventurados los que sin ver creyeron, dice la palabra. Espera un minuto. La harina y el aceite no se acabó. Dios no te dejó morir de hambre. Y hasta ahora es que confías y crees. Wow. Hermano, la viuda, al igual que muchos creyentes, confían más en la bendición que en el que produce la bendición. En tiempos de crisis debes descansar más en Dios, que envía la bendición, que en la bendición en sí misma. Y con esto cerramos, hermano, toda una serie de 10 temas sobre qué hacer cuando los días son malos. Son consejos, son aportes de mi parte para que su vida y mi vida sean más llevaderas, sean más guiadas por la palabra del Señor. Fue un gusto compartir con todos ustedes durante todo este tiempo de esta serie, cuando los días son malos, y saber que no confiamos ni en el arroyo ni en los cuervos, confiamos en aquel que determina la bendición para tu vida y para la mía. Cuando la orden divina ha sido dada, no hay nada que lo detenga, mi hermano amado. Así que confía más en Dios que en tus mismas bendiciones. Dios les bendiga y les guarde grande, rica y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.